Creo que ya todos me conocéis, o ya la gran mayoría me vais conociendo. Soy David Antón, soy el responsable de formación de BitMat. Y nada, hoy tenemos aquí a Héctor que nos va a hacer una magnífica clase, porque realmente el otro día lo que dio ya fue una clase y hoy creo que es igual, estoy convencido que va a ser igual de buena, sobre todo lo que es la electricidad de baja tensión aplicada a la vivienda. Yo lo que espero es para todos los asistentes que hoy salgamos de aquí con todas las dudas resueltas. Así que nada, os animo a que preguntéis mucho y yo le iré traspasando estas preguntas a Héctor. Héctor, todo tuyo, Perfecto. adelante. Yo haré como el otro día, apago micro, apago cámara, si veo qué tal, voy encendiendo, ¿vale? Muy bien, perfecto. Muchas gracias. Nada, a ti. Bueno, vamos allá. Mi nombre es Héctor, soy ingeniero eléctrico aquí en Schneider, estoy en la parte comercial, en la parte de ventas y bueno, pues entre otras cosas visito los puntos de venta de Big Mat, pues en zona centro, ¿vale? Dándole soporte comercial y soporte técnico. Vamos a hacer una formación de baja tensión donde principalmente vamos a ver las protecciones del cuadro y singularidades que tienen las protecciones de Schneider. Antes de todo esto, rápidamente, comentaros quién es Schneider. Schneider es una empresa multinacional de origen francés, que sepáis que, bueno, estamos presentes en casi 100 países y además aquí en España concretamente tenemos 6 plantas industriales, donde por ejemplo en Navarra fabricamos la serie de mecanismos Niúnica y en Valencia, en la fábrica de Meliana, fabricamos parte de las protecciones eléctricas. En total, pues seremos aquí pues unos 4.000 trabajadores. Eh, Comentar que Schneider Electric está presente en todas las fases, desde la producción de energía, pasando por la subestación, central de transporte y llegando a los lugares de consumo. ¿Por qué os cuento esto? Porque bueno, la clasificación de lugares de consumo, como ya sabemos, es edificios destinados principalmente a viviendas, edificios comerciales o de oficinas, por otro lado, destinados a industria, y lo que vamos a ver aquí son las protecciones destinadas principalmente a viviendas. ¿Vale? ¿Qué cuadro nos encontramos en una vivienda? Pues un cuadro similar a esto, ¿vale? Antiguamente, como podemos ver aquí, tenemos lo que es el ICP, el interruptor de control de potencia, que no era un aparato de protección, sino más bien un aparato de protección de la compañía eléctrica, que lo que evitaba era que nos pasáramos del consumo que teníamos acordado con la compañía. A día de hoy, esto está incluido en los contadores electrónicos. Por eso ya cada vez va a ser más raro pues, encontrárselo en las baldas de algún Big Mac, puesto que ya han quedado en desuso, ¿vale? Luego, por otro lado, lo que tendríamos es el interruptor general automático, el magnetotérmico, la protección contra sobretensiones, transitorias y permanente, un diferencial, ¿de acuerdo? Incluso dos, uno por cada 5 circuitos, y luego los magnetotérmicos de cada circuito, ¿de acuerdo? Bueno, pues esto que acabamos de ver aquí es lo que vamos a ir desgranando poco a poco, ¿vale? Vamos a empezar primeramente por la protección contra sobreintensidades, que es lo que hacemos con el magnetotérmico. Tenemos dos modelos, por decirlo de alguna manera, en función del color, aunque luego tenemos más modelos, pero diferenciados, ¿no? Entre los de color de maneta naranja y los de color de maneta negra. A día de hoy no son de maneta naranja, lo que pasa es que la presentación la tengo que cambiar, son los de maneta blanca, esto era el antiguo Domai, ahora nosotros comercializamos lo que se llama Resinine. Si alguna vez veis en alguna balda de algún Big Mac, pues la maneta blanca es porque hemos cambiado, ¿no? El residencial, el color de la maneta residencial. Y luego, por otro lado, maneta negra, que puede ser utilizado pues ya en pequeños negocios locales o sector industrial, en función de algunos detalles que vamos a comentar ahora. Como decía, pues el magnetotérmico nos protege contra sobreintensidades. ¿Qué tipo de sobreintensidades yo me puedo encontrar en una instalación? Bueno, primero, ¿qué es una sobreintensidad? Una sobreintensidad es una intensidad que está por encima de lo que puede soportar el cable. Si yo tengo un cable que aguanta 6 amperios, una sobreintensidad será 7 amperios. En un cable que aguanta 10, no será 7, será 11. Bueno, pues eso es una sobreintensidad, ¿vale? Que puede ser una sobrecarga, ¿de acuerdo? Por ejemplo, este ejemplo es muy bueno. En una base con varias tomas conectamos muchos electrodomésticos que puede superar la potencia que puede aguantar. En este caso, este ejemplo. Y se puede ir a 1 a 10 veces la intensidad nominal. A medida que va aumentando esa sobrecarga, va aumentando el calentamiento del cable. Y luego el otro tipo, el otro que tenemos, el cortocircuito, es cuando entran en contacto de manera normal una fase con neutro, 2 fases, o el cortocircuito más alto, 3 fases, ¿vale?
Esto puede ir de 10 veces a 1000 veces la intensidad nominal. Por tanto, el calentamiento del cable es prácticamente instantáneo. ¿Vale? Posibles consecuencias, pues estas que podemos ver aquí, principalmente pues lo que empezará quemándose es el cable y luego todo lo que le rodea. Por tanto, la protección contra sobrecargas y cortocircuitos, que son las sobreintensidades, como decía, nos protegen los automáticos magnetotérmicos, ¿vale? ¿Por qué se llama magnetotérmico? Por un lado, porque tiene una protección térmica, ¿de acuerdo? De aquí podemos deducir que bueno, hay un bimetal, ¿vale? Que son dos metales con diferente coeficiente de adaptación y como os decía, a medida que va aumentando la intensidad, este bimetal va expandiéndose hasta la intensidad que está diseñado, pues hace interrumpir el paso de la corriente, bajando la maneta. Y por otro lado estaría la protección magnética, que estamos hablando de una bobina que tiene un núcleo ferromagnético, todas las bobinas son iguales, con un hilo de cobre enrollado, de manera que cuando llegamos a cierta intensidad estaríamos en un momento de apertura prácticamente instantáneo. Por tanto, se deduce que la protección térmica, ¿vale? Sería para sobrecargas, poco a poco se va calentando, mientras que la protección magnética iría para cortocircuitos. Una bobina que acaba haciendo electroimán tiene una potencia casi más que un imán convencional. Entonces, el disparo se produciría de manera instantánea para evitar ese calentamiento que hablábamos antes en el cable. ¿Qué características principales tiene un interruptor magnetotérmico? Por un lado, hablamos de la tensión nominal, que la podemos encontrar aquí, por ejemplo, en este ejemplo, que puede ser 230 voltios para sistemas monofásicos, principalmente vivienda. En vivienda nos encontramos 230 voltios, que es es la tensión entre fase y neutro. Y en sistemas trifásicos, pues ya estaríamos hablando de 400 voltios, que es la tensión entre fases. Luego tendríamos la corriente nominal. La corriente nominal es la intensidad a la que el automático te asegura no disparar para poder seguir dando suministro eléctrico. Es decir, si yo tengo un automático de 16 amperios, como podemos ver aquí en este caso es de 25, hasta 25 no salta. En el momento en el que pasemos de 25 amperios, estaremos más cerca de producir el disparo del magnetotérmico. Cuanta más alta sea la intensidad, pues antes disparará. Que eso es la curva de disparo que luego veremos, que es esta C que vemos aquí, y el poder de corte. El poder de corte es la máxima intensidad de cortocircuito que puede soportar un magnetotérmico sin llegar a quemarse, ¿de acuerdo? Esto lo encontramos aquí, generalmente al lado de este numerito 3 o está en un rectángulo, y en vivienda la intensidad de cortocircuito según el reglamento máxima son 4.500 amperios. Todos los magnetotérmicos de vivienda de Schneider son hasta 6.000, dando un margen de protección, un plus más, ¿de acuerdo? Es este 6.000 que vemos aquí, como digo, en vivienda el mínimo es 4,5 kiloamperios, 4.500 amperios. Luego un ejemplo de lo que sería uno de maneta negra, en este caso es un bifásico, podemos pasar hasta dos polos, pues son dos fases, 400 voltios, su poder de corte es de 10.000 amperios y la curva pues sería esta C y su intensidad nominal, el calibre, 20 amperios. ¿De acuerdo? Bueno, un ejemplo para que cuando nos encontremos un magnetotérmico y lo veamos, sepamos identificar qué significa cada dato, ¿vale? Respecto a las curvas, muy rápidamente, principalmente os voy a explicar la diferencia entre la curva C y la curva D. A lo mejor alguna vez os habréis encontrado a alguien que dice, joder, pongo este magnetotérmico, enciendo la bombona de la piscina y me salta todo el rato el automático, el magnetotérmico. Bueno, pues esto viene a raíz de esto, voy a explicar. El magnetotérmico que habíamos antes, de 25 amperios, intensidad nominal, si pasan 24 amperios estaríamos aquí. Esto es una curva, ¿vale? Donde el eje vertical es de tiempo y el eje horizontal es de la intensidad, ¿vale? Si estamos en 24 amperios, pues no disparará. Vemos que si nos vamos a 26, 27, 28, aquí ya nos encontraríamos disparos posibles, ¿no? Que cuanto más alta sea la intensidad, veis que este tiempo se va haciendo más pequeño. Hasta que llegamos a 5 o 10 veces la intensidad nominal, ¿vale? Que es el estándar de la curva C. En ese momento, veis que ya hacemos esta vertical, el disparo sería prácticamente instantáneo a esas intensidades, ¿vale? Esta curva verde sería la actuación del bimetal y esto ya rojo sería de la bobina, que independientemente de la intensidad ya vemos que dispara pues prácticamente en milisegundos. ¿Cuál es la diferencia entre la curva D y la C? En el caso de la curva D, como veis, baja un poquito más tarde para el salto de la bobina y da un poquito más de tiempo a esos motores que necesitan una intensidad de arranque elevada para poder funcionar.
Una manera de solucionar ese magneto térmico que, por ejemplo, dispara mucho cuando ponemos esa bombona de la piscina funcional, pues puede ser poner un elemento de curva D que deje el arranque al motor. Por eso la curva D es muy común en motores y la curva C sí que ya es muy común pues, en cualquier aplicación general, por ejemplo, de vivienda. Respecto a las protecciones, tenemos la diferencia entre lo que es un polo más neutro o dos polos. Me imagino que alguna vez os habéis encontrado esta duda o no, ya tendréis resuelta. En el caso de un polo más neutro, vemos que en la fase, en este ejemplo, tenemos protección bimetal y protección de bobina. Esto es lo que significaría, ¿vale? Y en cambio vemos que en el neutro no tenemos nada. ¿Esto qué ocurre? En principio, la intensidad que pasa, por ejemplo, por una lavadora, por la fase, en el neutro, en líneas generales, será la misma intensidad. Es decir, la intensidad que entra será igual, pues el neutro es la que sale. Entonces, en principio, en caso de haber una sobrecarga o un cortocircuito, tendrá que ocurrir en el cable de fase y dispararía el automático. ¿Vale? Bueno, aquí si cualquier duda, podéis hacer la pregunta que queráis. No estoy viendo el chat, pero bueno, si alguien me tienes que interrumpir, me interrumpe sin problema. Esto De momento no hay ninguna pregunta. Si yo veo qué tal, te voy interrumpiendo, ¿vale? Vale, perfecto. Esto está completamente aceptado en vivienda, un polo más neutro, ¿de acuerdo? Se podría utilizar. ¿Qué pasa? El de dos polos, como vemos, tiene estas figuritas aquí, significa que también tiene protección de bimetal y de bobina en el neutro. Hay aplicaciones muy singulares, que generalmente esto pues, puede venir estudiado desde ingeniería, en ciertos locales, negocios, industria, en la que no, alguna vez habéis escuchado a lo mejor este concepto de armónicos, ¿vale? Que son perturbaciones que se meten en la red por culpa bueno, pues de toda esta electrónica de potencia que vamos teniendo cada vez más, ya sea servidores de datos, ordenadores, etcétera, que lo que hace estos armónicos, estas perturbaciones, es meterse por el cable del neutro. Entonces, si tú antes tenías circulando por la fase 16 amperios, te puedes encontrar que en el neutro puede estar circulando más de 16 amperios. En ese tipo de aplicaciones, si tienes un polo más neutro, no lo leería el neutro, y en cambio el de dos polos sí. Además, en el de dos polos se puede utilizar para aplicaciones bifásicas, de dos fases, ¿vale? Bueno, esto sí luego hay que aclarar alguna cosilla, la podemos aclarar al final de la formación, pero que sepáis la diferencia, ¿vale? Al final ese dos polos me da un plus de protección. Si me he gastado 3.000 euros en un televisor, pues me puedo gastar un poco más en el automático de dos polos, pero bueno, es verdad que en vivienda el reglamento acepta un polo más neutro. Lo que sí que no se puede utilizar en vivienda es nada más que un polo, es decir, que la fase pase por aquí y el neutro no pase por el dispositivo, porque en este caso, al seccionar, en caso de interrumpir por fallo, el neutro seguiría energizado. En cualquiera de estos dos casos, un polo más neutro o dos polos, en el momento en el que se interrumpe el paso de la corriente, también se interrumpe en el paso del neutro. Entonces, en vivienda, un polo, que lo sepamos, está completamente prohibido. Una manera de identificar rápidamente cuál es un polo más neutro y dos polos, como vemos, aquí tenemos el símbolo de la N, que significa que pasemos el cable azul por aquí, mientras que, por ejemplo, en el de dos polos, indistintamente podemos pasar el cable de fase por la derecha o por la izquierda. ¿Vale? Bueno, muy rápido, os hablaba antes de que la maneta negra, algunos pueden servir para pequeños negocios locales, otros pueden servir exclusivamente para el sector industrial. Bueno, esto es muy fácil de identificar. Nuestro modelo IK de Schneider cumple la norma 60898. Eso significa que viene siempre aquí, como veis, en el lateral del magnetotérmico, que puede ser utilizado pues, para aplicaciones como las que vemos aquí, pequeños negocios, oficinas, locales. Pero si yo, en cambio, quiero utilizar un automático de maneta negra, ¿no? Porque al final, si queremos ir, por ejemplo, a industria, me tengo que ir seguro a una maneta negra, me tengo que fijar que cumpla la norma 60947-2, ¿vale? Que principalmente está pues, para ese tipo de aplicaciones como pueda ser una fábrica. ¿De acuerdo? Y eso lo encontramos, como digo, en el lateral. ¿Qué modelo de Schneider podría ser? Pues, por ejemplo, los IC60, NH, etcétera. ¿Vale? Los IC. Por aquí nos encontramos rápidamente, para entender bien esto. Fran, una pregunta, o sea, Héctor, perdona, Dime. una pregunta de la diapositiva anterior. Sí. Eh, un magneto que cumple la norma UNEN 60898, entiendo que no lo puedo utilizar en una industria, pero uno que cumple una industria, ¿lo puedo utilizar Sí. en vivienda?
En principio, prácticamente todos los que cumplen esta norma, la 60947-2, también te vendrá que cumple la 60898 y, por ende, se puede utilizar en vivienda. Lo único que, al final, estamos hablando de un producto bastante más caro que tiene unas prestaciones que para vivienda, pues... Sí, pero Pero sí, entiendo, la pregunta es muy buena, sí, se podría. entiendo que efectivamente tiene que venir entonces marcado las dos normas para que se pueda utilizar en una o en otra. Sí, y independientemente de eso, cualquiera de manera negra posiblemente se puede utilizar en vivienda sin problema. El único problema que te encuentras es el coste económico. Pero sí, eso es. Es como Ok, dices. gracias. Gracias a ti. Por último, para entender bien esto del porqué del automático, al final el magneto térmico me protege contra sobreintensidades. Y principalmente lo que hace es proteger el cable. Que el cable no se queme, que es lo primero que empieza a quemarse. Entonces, ¿qué se tiene que cumplir? Si yo, por ejemplo, en el ejemplo de antes, alimento una lavadora, pues si yo sé que la lavadora va a consumir 14 amperios, tendré que poner un automático de 16 amperios, ¿vale? Porque si lo pongo de 10 antes de llegar al máximo rendimiento de la lavadora me va a disparar, por eso lo pongo de 16, es decir, la intensidad de la carga tiene que ser menor o igual que la intensidad nominal del automático y la intensidad admisible del cable tiene que ser mayor o igual que la del automático, ¿de acuerdo? De manera que si tengo 14 amperios aquí, consume la lavadora 14, tengo un automático de 16 amperios, a partir de 16 puede disparar, pero deja pasar los 14 que necesita la lavadora para funcionar y la intensidad admisible del cable tiene que ser por lo menos 16 amperios, 16, 20, 25, ¿de acuerdo? Esa relación, si se cumple siempre esta relación, tendremos un sistema bien calculado para lo que es magneto térmico y el circuito en cuestión, ¿vale? ¿Qué calibre tiene que tener el automático general? Pues esto depende exclusivamente de la potencia contratada por parte del cliente, ¿vale? Electrificación básica, nos iríamos hasta 32 amperios con esta potencia y electrificación elevada sería a partir de 40 amperios, ¿vale? Cuando hablamos de electrificación básica hablamos de estos 5 circuitos con su diferencial y en el momento en el que ya tenemos un sexto diferencial ya tenemos que empezar a meter perdón, a partir de que ya tenemos un sexto automático, ya tenemos que meter el segundo diferencial, es decir, un diferencial por cada 5 circuitos, ¿vale? Y a partir de aquí, a partir del circuito 6, ya hablaríamos de electrificación elevada, donde ya pues tenemos más de 20 puntos suco o más de un número de puntos de alumbrado, una calefacción eléctrica, un aire acondicionado, una secadora, etcétera, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí dejaríamos visto lo que sería la parte de protecciones de sobreintensidades, ¿vale? Y luego ya pasaríamos a lo que es la protección de los diferenciales, ¿de acuerdo? Aquí nos vamos a encontrar lo mismo, maneta blanca, no naranja, recordamos, maneta blanca para vivienda, maneta negra, ya estaríamos hablando de otro tipo de aplicaciones, ¿vale? Como hablábamos antes. Del año 2000-2015, porque sepamos la importancia de la protección diferencial, el 40% de las muertes fueron en niños menores de 9 años. En el 2015 se han producido hasta 61 muertes al año por descargas eléctricas, ¿vale? Esto es fundamental tenerlo en cuenta. Solamente hablamos de muertes, no lesiones, y es un tema serio que hay que entender bien. ¿Qué es una electrocución? Todos lo sabemos, es una descarga eléctrica fatal, donde podemos electrocutarnos de dos maneras, o por contacto directo, tocando directamente el cable, sin aislamiento, o un contacto indirecto, por ejemplo, la parte metálica de algún electrodoméstico conectado a la red, que no debería estar en tensión, lo toco y el circuito se cierra por mi cuerpo. Entonces, ¿cómo podemos evitar que este tipo de cosas pasen? La primera de todas, prevenir contactos con partes en tensión. Habréis visto un montón de veces la típica valla de peligro, alto voltaje y luego además de una valla otra valla y luego una puerta que se evita que se pueda entrar en contacto con las partes en tensión. Y lo mismo pasa en la vivienda. En la vivienda tenemos un cuadro, una envolvente, que no te permite acceder con la mano a los cables pasan por falsos techos, al final protegido, ¿no? Con obstáculos, para evitar que contactemos directamente con el cable. Por otro lado, la puesta a tierra. La puesta a tierra es seguramente la protección más importante de las protecciones más importantes. ¿Qué hace? El cable de tierra es al final el cable amarillo-verde. Todos los aparatos conectados a la red tienen que tener un cable de tierra
que es para evitar que las partes metálicas entren en tensión. Es decir, si yo, por ejemplo, voy a tocar esa parte metálica, como están poniendo el ejemplo de la lavadora, y está en conducción, porque ha habido, al final, una electrocución se da por un fallo de aislamiento del cable, ¿vale? Imaginaos un cable, pasa el tiempo, se deteriora y empieza a sacar unos hilitos de cobre, se empieza a ver, hace un arco con esa parte metálica y puede entrar en contacto esa parte en cuestión. ¿Qué ocurre? Al final el cable de tierra, al existir, lo que evita es hacer de desagüe. Esa fuga, en lugar de irse por el cuerpo humano, que opone más resistencia, se va por la tierra, que opone menos resistencia. Entonces, es la primera protección que ya nos encontramos frente a electrocuciones. ¿Qué ocurre? Que el mantenimiento de estas puestas a tierra, pues a veces no se hacen lo suficientemente, en el tiempo suficiente como para a lo mejor evitar una desgracia. Entonces, para eso tenemos una protección complementaria que son los diferenciales y que es obligatorio, como ya sabéis, pues en prácticamente cualquier circuito que se instale, y lo que hace es pues, disparar en caso de que haya una fuga de este tipo. ¿Y cómo puedo saber si funciona? Las tierras no es tan fácil ir cualquier persona a ver si están bien o no están bien. En el caso de los diferenciales, sí. Solo basta con tocar el botón de test, y si el diferencial baja la maneta, significará que funciona. Si no, es que hay que cambiarlo. Y rápidamente sabremos si nuestra vivienda está protegida frente a fugas. Vale. ¿Cómo funciona rápidamente una protección diferencial? Que me parece interesante siempre saber el porqué y el para qué de las cosas, ¿vale? Entraríamos con una corriente de fase, como hablábamos antes, y también antes hablábamos que por el neutro va a salir la misma magnitud, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que si tenemos esa fuga y se va por esa parte metálica, de una parte metálica que, como decíamos, no tiene que estar en tensión, I2 va a ser un poquito más pequeña que I1. ¿Y qué va a hacer el diferencial? Va a haber un desfase y lo que hará es hacer actuar una bobina, como antes en el automático, pero ahora con diferente diseño, porque hablamos de intensidades más bajitas, va a disparar de manera instantánea la protección, evitando así que esa fuga persista en el tiempo, por lo menos con ese circuito estando energizado, ¿vale? Entonces, rápidamente, características del diferencial, pues las mismas. Tensión asignada, 230 monofásico, 400 voltios trifásica, tensión entre fases. Corriente asignada, la máxima intensidad que puede soportar el diferencial sin estropearse. Ahora meto un matiz sobre esto. Sensibilidad, esa I3 que veíamos aquí. Sensibilidad es esta I3, que en el caso de vivienda son 30 miliamperios. En el momento en el que aquí nos acerquemos a 30 miliamperios, a ese desfase entre I1 y I2, ya vemos que es una intensidad a priori baja, pero es suficiente para entrar en parada cardíaca. A partir de 30 miliamperios dispara el circuito. La letra T de test, como decía, la manera de identificar rápidamente que es un diferencial. Y las clases, que como habréis visto alguna vez, la clase AC, la clase A y la superinmunizada, que también la vamos a ver ahora. Simplemente añadir, ¿de acuerdo? Que la intensidad nominal del diferencial tiene que ser siempre, según reglamento, mayor o igual que la intensidad nominal del automático. Es decir, si yo tengo un diferencial de 16 amperios y un automático de 25 amperios, veremos que hasta 25 amperios automático no va a disparar. Y eso implicaría que por el diferencial está pasando más de 16. Estamos hablando de un calibre de 16 en el diferencial. Me lo puedo cargar. Entonces es fundamental tener esa coordinación entre que si la intensidad del automático aguas arriba es de 25 amperios, del diferencial tiene que ser de 25 amperios o de 40 o de 63. Pero nunca podemos permitir que el diferencial pueda sobrecargarse. El único que puede sobrecargarse es el magnetotérmico. El diferencial solamente actúa contra fugas. Es importante cumplir siempre esa relación, ¿vale? Más que fundamental, que todos los diferenciales en mi MAT son 30.000 amperios, están destinados a vivienda, ¿vale? Hay que cumplir siempre esta sensibilidad. Vale. Clase AC, estamos hablando de, y siempre os voy a identificar con este símbolo, estamos hablando de circuitos de aplicaciones generales y casi siempre suele ser el diferencial correcto. ¿Qué ocurre? Que a medida, como hablábamos antes, que vamos metiendo más electrónica, aparecen y entran en juego pues
lo que se llaman rectificadores y equipos que pues van dentro de aparatos que utilizamos en el día a día. Bueno, pues, por ejemplo, las placas de inducción, las placas de cocción de la cocina a veces pues sugieren la necesidad de poner un clase A por este tipo de rectificadores. ¿Qué ocurre? Que tenemos y entra en juego lo que sería el diferencial superinmunizado. El diferencial superinmunizado, aparte, bueno, es como un clase A, pero versión mejorada, ¿vale? Va a cumplir las mismas funciones que el clase A, va a servirnos para esas placas de cocción, va a servirnos para esas bombas de calor, esos 6 indicaciones como bombas de calor inverter, que hace saltar el diferencial. Bueno, pues lo bueno es que este aparato va a ser capaz de disparar ante esas fugas, pero además el superinmunizado, aparte de hacer lo mismo que hace el de clase A, va a distinguir entre lo que es una fuga real y la que no lo es. A veces hay fugas por descargas atmosféricas eléctricas a distancia, por perturbaciones en la red, o incluso a veces, os cuento un detalle interesante, los ordenadores, los fabricantes de ordenadores necesitan que la onda de tensión llegue lo más perfecta posible. Bueno, pues las compañías no pueden asegurarlo. Entonces lo que hacen todos los fabricantes es, dentro de los equipos tienen unos condensadores puestos a tierra. ¿Qué pasa con estos condensadores? Que a lo mejor por ordenador van 3 miliamperios a tierra. No es una corriente peligrosa, pero lo que ayuda a estos condensadores es a que la onda llegue mucho más perfecta, ¿no? Estamos hablando de temas de datos y cosas de este tipo y es fundamental que eso se dé. ¿Qué pasa? Que si tienes un ordenador, 2 ordenadores en casa, pues no va a pasar nada. Pero si tú en una oficina, a lo mejor se ha pasado alguna vez, en una oficina puede ocurrir que a lo mejor en lugar de tener 2 ordenadores tengas 30. Si multiplicamos 2 por 30, o 3.000 amperios por cada ordenador, teniendo en cuenta que son 30 ordenadores, pues va a pasar de los 30.000 amperios y el diferencial puede disparar, pero no es una fuga real. Entonces el superinmunizado distingue. Insisto que alguna vez os habéis encontrado algún caso de haber cambiado un diferencial del mismo calibre por otro superinmunizado y seguramente pues deje de disparar. Pues sencillamente suele ser por ese tipo de situaciones y si el superinmunizado sigue disparando, significa que hay una fuga, no que el diferencial esté variado. Que hay una fuga y tendrá que ir, obviamente, un instalador a detectar dónde está esa fuga. Por último, tendríamos los RED o RED-S, son estos diferenciales con reconexión. Como decía, esto se utiliza mucho, por ejemplo, en segunda vivienda, por esas perturbaciones en la red, sea por la razón que sea, descargas eléctricas, la razón que sea puede provocar un disparo, pero si a mí, por ejemplo, en mi segunda vivienda no me pilla en casa y tengo comida, pues es una putada. O sea, el red lo que hace es producir una reconexión, ¿vale? Y rápidamente explico esto, pues alguna vez habéis comprado este producto. Va a distinguir entre fugas transitorias, es decir, de menos de 15 segundos, y fugas permanentes, de más de 15 segundos. Si la fuga es de menos de 15 segundos, lo que hace el diferencial es rearmar, ¿de acuerdo? Y lo va a intentar hasta 3 veces. Fuga de menos de 15 segundos, una fuga que realmente no es, como hablábamos antes, no es una fuga peligrosa para la instalación, rearma. Hasta 3 veces. A partir de la cuarta, considera que hay demasiadas fugas transitorias como para rearmar y por eso no rearma. Y si la fuga es permanente y dura más de 15 segundos, el diferencial se queda permanentemente bloqueado y no va a reconectar. Es que a veces ponemos estos diferenciales y creemos que no funciona porque no reconecta. No, es que no reconecta porque hay una fuga permanente, hay una fuga real y lo considera demasiado peligroso como para rearmar el circuito. Esto es muy importante, ¿eh? En el caso de los RED es así y en el caso de los RED-S cada 15 minutos, en estas fugas permanentes, lo que hace es, pues, nosotros nos moriremos y seguirá supervisando que esa fuga ha desaparecido para volver a rearmar. En el caso del red se queda bloqueado, en el caso del red S mandará señales, ¿vale? Hasta que encuentre el momento en el que se ha desaparecido la fuga y rearma, ¿vale? Importante este detalle con respecto a los diferenciales con reconexión. Si no rearma, es que hay una fuga. Sobretensiones, y terminamos con esto. Sobretensiones, ¿a quién afecta principalmente las sobretensiones? Hemos visto sobreintensidades, hemos visto fugas, sobretensiones. Fundamentalmente lo que hace es joder los equipos directamente, así. Los estropea. Se puede estropear un ordenador con una sobretensión, se puede estropear cualquier cosa que tengamos conectada a la red.
quien se ve afectado son los equipos conectados a la red, insisto. Entonces, ¿qué tipos de sobretensiones hay? Transitorias, en un momento determinado, por ejemplo, por una caída de un rayo a distancia, se puede provocar una fuga transitoria, una sobretensión transitoria, y las permanentes, el ejemplo sería, a veces ocurre que las compañías eléctricas o de transformación hacen reparaciones y pueden romper el conductor del neutro. O la permanente sería una rotura del conductor del neutro permanente, que eso provoca una sobretensión que va a durar pues, hasta que se subsane el error, ¿no? Entonces, ¿cómo protegemos contra transitorias y cómo protegemos contra permanentes? Contra las transitorias, directamente lo que hace el equipo es, como es transitorio, como el propio nombre indica, viene la sobretensión. Estos, los escaladores de Schneider pues tienen unos varistores, unos semiconductores que cuando llegamos a cierta tensión o incluso cierta intensidad, lo que hacen es absorber toda la energía y llevarla a tierra. Hace desahogo a la tierra. Y veis que toda la intensidad pasa por aquí sin pasar por los equipos conectados a la red, que son las principales víctimas de las sobretensiones. ¿Vale? En el caso de las sobretensiones permanentes, lo que tenemos es un aparatito, ¿de acuerdo? Que lo que hace es ir conectado a la maneta del automático general. De manera que si hay una sobretensión permanente, como una sobretensión permanente, como su propio nombre indica, puede durar 1 minuto, 10 minutos, 1 hora, 2 años, no solamente no es que no absorba, sino que lo que hace es interrumpir el paso de la corriente de manera instantánea para evitar que esa energía llegue a los equipos. Nosotros en Minmac teníamos antes este aparato, este era el transitorio, ¿vale? Como veis, no tiene maneta ni tiene nada, simplemente se dedica a absorber. Y la parte de las permanentes tiene una maneta que lo que hace es bajar el general. Entonces, ahora lo que tenemos es este aparatito, donde en un solo módulo vemos que tenemos sobretensiones transitorias y sobretensiones permanentes, acompañado de el automático general para, en caso de permanente, disparar, bajar la maneta e interrumpir el paso de ella, ¿vale? Bueno, pues con esto ya habríamos visto todas las protecciones. En verdad que a lo mejor hay algún concepto que entiendo que a veces se pasa demasiado rápido, pero bueno, este es el momento de aprovechar para que hagáis la pregunta que queráis. Muchas gracias. No sé si tenéis algunas preguntas. De momento parece que no hay preguntas en el chat. Ni en el chat, vamos, ni en preguntas. ¿Por Vale. tu parte has terminado, Héctor? Sí, yo habría terminado ya la formación. Pues no sé. A ver si se animan. Recordar que está ahí, que es el momento de resolver todas vuestras dudas. Tenéis a Héctor, también está Francisco. Nos pregunta si es posible que pasemos el PowerPoint por correo. En este caso creo que va a ser complicado. Lo que sí que tenéis es el vídeo que lo vais a tener disponible en YouTube para poderlo consultar en cualquier momento. Lo subiremos, yo espero que entre la semana que viene y la siguiente. Vale, si queréis compartir alguna experiencia que hayáis tenido. Comentan si ahora permite el reglamento desglosar el C5. Que yo sepa, lo que permite el reglamento es desglosar que me imagino que te refieres a eso, a desglosar el C4. Que si eso, lo pongo en un segundito. A ver. El C4 es el de lavadora, lavavajillas y termo, lo que permite el reglamento, además lo tengo aquí puesto, ¿vale? Es dividirlo en 3 circuitos y computaría como uno solo, en el caso del diferencial. Vale, Pero el que se puede desglosar pero es el circuito número 4. el asistente no sé si hace referencia al C4 o al C5, a ver si no lo puedes comentar. Sí, me imagino que refiere al C4 casi seguro porque es el único que se puede desglosar. El circuito C5 es de enchufes de baño y cocina. Sí, que no se suele desglosar, ¿no? Sí. Vale, Es el C4. Y efectivamente sí. vale. En ascensor, ¿qué tipo de magnetotérmico se suele utilizar? Magnetotérmicos, el que corresponda con la relación que hemos dicho aquí. Es decir, que la intensidad de la carga sea menor que la intensidad nominal del automático, que sea menor que la intensidad emisible del cable. Y ahora, que me imagino que la pregunta va por qué diferencial poner. Los ascensores
son uno de los causantes de disparos intempestivos de los diferenciales. Entonces, lo ideal es poner un diferencial superinmunizado, ¿vale? Que sea superinmunizado. Me imagino que va por ahí la pregunta. Además, importante distinguir eso de automático magnetotérmico y lo que sería el diferencial. Y En sería ascensores, lo recomendable es poner el diferencial superinmunizado. un superinmunizado o un superinmunizado autoarmable. ¿El qué? Perdona, repíteme. Que si un superinmunizado o uno autorrearmable. Lo ideal es el superinmunizado. Eh, Porque al final lo que va. Al final el rearmable igualmente va a caer la maneta. Entonces, por una nevera no pasa nada que sean unos segundos. Pero a lo mejor por un ascensor dejar sin suministro es mucho más complejo. Entonces, el superinmunizado 100% te va a disparar solo si hay una fuga. Y no va a disparar si no hay una fuga. Entonces, ideal, ascensores superinmunizados. Vale. Tenemos aquí alguna pregunta más. ¿Se pondría un diferencial mayor a la suma total de los termomagnéticos? Se pondría un diferencial. Diferencial mayor a la suma total de los termomagnéticos. Vamos a poner un ejemplo de los esquemas. A ver, perdón que me voy a ir arriba. No, no, es perfecto, así lo vemos. Sí, vamos a ver. Si yo tengo aquí un diferencial de 25 amperios, el automático que tengo aguas arriba tiene que ser de 25 o menos, O menos, ¿vale? no de más. Eso es. Eso es, porque si es de 40 amperios, el automático que está protegiendo al diferencial, que tiene 25 amperios, solo va a disparar con 40 amperios o más. Pero le va a dejar pasar hasta 40 amperios al diferencial. Entonces, si es de 25, te lo cargas. Entonces, que yo creo que sé por dónde va. La suma de esto, que son magnetotérmicos, me da igual que sume 200 amperios. Lo importante es que aguas arriba, ¿de acuerdo? Este automático, ¿vale? Sea de la misma intensidad o menos que el diferencial, porque al final es el general. ¿Qué va a pasar? Que cuando pasen más de 25 amperios va a disparar. No sé si me Ujú. explico. Sí, sí. Entonces aquí puedes tener tú, eso sí, importante. En el caso de vivienda, lo que sí que no podemos pasarnos es de tener más de 5 magnetotérmicos por diferencial, Vale. ¿vale? Eso sí que hay que cumplirlo y es O sea, fundamental. es por cada diferencial, 5 magnetotérmicos. Eso es. Y el automático que está aguas arriba, el diferencial, que protege al cable y al diferencial, tiene que ser de más, o sea, perdón, de la misma intensidad o menos. Vale. Porque el diferencial no se puede sobrecargar. Nos lo cargamos. Nos preguntan también cómo sabemos si el tiempo diferencial es correcto. ¿Cómo sabemos si el tiempo de diferencial es correcto? No sé si se refiere al tipo o sea, el tiempo del diferencial es, a ver, el salto. Ah, sí, el salto, bueno, imagino que se refiere al tiempo. Hombre, a ver, en principio el fabricante, en nuestro caso, cumplimos pues, con la normativa que habrá contra las fugas y el disparo del diferencial pues cumplirá con unos estándares de tiempo. Hay aparatos que permiten medir el tiempo que tarda en disparar el diferencial. La única manera es probando tú con un aparato especial o bueno, en el caso de los diferenciales del Nether se cumple con el reglamento en el tiempo de disparo. Imagino que si va por el tiempo, lo que te asegure el fabricante, que tiene que cumplir una normativa, o si no, como digo, no me acuerdo cómo se llama el aparatito, hay un aparato que te permite controlar el tiempo de disparo, pero bueno, tiene que estar acorde a la normativa. Sí, el asistente comentaba el salto. No sé Sí, el si... salto me imagino que sí, se referirá a ese disparo en caso de fuga. ¿Cómo sabes si el tiempo es correcto? Pues bueno, al final te lo garantiza el fabricante, cumplir Vale, normativa. ¿Que lo quieres comprobar tú? Sé que hay un aparato que no sé cómo se llama que te permite investigarlo. O ok. sea, que si alguien lo quiere investigar, pues es interesante, sí. Si encuentra el aparato, es interesante. Vale, ¿se podría poner un automático de cabecera para proteger el diferencial? Se podría, no es obligatorio. El automático siempre tiene que estar protegido por un automático aguas arriba. Siempre. Vale. Eso es. Y veo dos personas que están con la mano arriba, pero... Ah, me pone uno para cada Sí, diferencial. uno para cada diferencial, perdona. A ver, lo ideal es un automático para cada diferencial, pero por ejemplo, en este caso que tenemos aquí, ¿vale?
Yo tengo un diferencial de 40 amperios, imagínate. Y otro diferencial aquí de 40 amperios. ¿Vale? Si yo tengo aquí un automático de 40 amperios, lo que voy a hacer es proteger uno y proteger otro. Lo que no puedo tener aquí es un automático de 80 amperios, porque suman los dos 40. O sea, quiero decir, el de 40 me va a proteger este y me va a proteger este. Si yo tengo un automático para dos diferenciales, quiere decir que si hay un cortocircuito aquí, el automático general me va a cortar todo el suministro. Pero si yo solamente tengo un automático aquí y otro aquí, de 40 cada uno, si yo tengo una fuga aquí, perdón, un cortocircuito aquí, me disparará este, pero no me disparará todo el cuadro. No sé si espero haberme explicado con la persona que me ha preguntado. O sea, le he intentado aclarar la importancia de las intensidades nominales y luego, por otro lado, que implica tener un automático para dos diferenciales, que al final te va a disparar y te va a dejar sin suministro a todo el cuadro teniendo solamente el defecto en una parte del circuito. Pero bueno, creo que este ejemplo sirve, el que tenemos aquí. Tenemos más preguntas. En un cuadro eléctrico de instalación trifásica para un restaurante, ¿cómo lo distribuimos los magnetotérmicos y qué sería diferencial de cuántos amperios sería conveniente poner en cada línea? ¿Lo estás leyendo, Héctor? Sí, lo estoy leyendo. A Ah, vale. ver, en un restaurante, al final, lo primero que tenemos que saber en un proyecto es la potencia instalada en ese restaurante. Y a partir de ahí, ir desglosando los circuitos. Si yo sé que va a consumir un restaurante, me lo invento, 20 kilovatios. Perfecto. Pues yo ya detecto mi automático general. ¿Vale? Y a partir de ahí voy desglosando circuitos. ¿Qué tengo de esos 20 kilovatios? La cocina, ¿qué me consume? 3 kilovatios. Perfecto. Volvemos a la relación de carga, intensidad nominal, intensidad emisible de cable. Calculo mi magnetotérmico y le pongo un diferencial acorde a la intensidad nominal de ese automático y con su sensibilidad de 30 mil amperios o lo que establezca la norma en cada caso. Vale, por aquí había alguna otra. ¿Se puede alimentar el diferencial aguas abajo? Se puede alimentar el diferencial aguas abajo. No sé si se refiere a la entrada de lo que sería la entrada de la cometida a ese diferencial. O sea, por dónde alimentarlo. Creo que se refiere a eso. Si A ver si va por ahí. puede el Los de asistente maneta blanca, aclarárnoslo, mejor. sí, los de maneta blanca, ¿vale? Efectivamente, si va por ahí los tiros, se alimentan por abajo. Estos nuevos de maneta blanca se alimentan por abajo para que luego por arriba sea mucho más fácil hacer los puentes y el cable no tenga que hacer estas curvaturas. Vale. Y Hay creo que dos, José tres. Domingo no le quedó claro lo que le explicaba. Lo que le quería decir, José Domingo, tú puedes tener un automático, puedes tener dos diferenciales y dos diferenciales colgando de un solo automático. Lo que es importante es que se cumpla que si tu diferencial es de 40 amperios y el otro, imagínate que es de 25, tu automático va a tener que ser de 25. Lo que pasa es que si tú tienes de debajo del de 25 un cortocircuito, el de 25 que está arriba, tu automático 25, te va a hacer, va a disparar y te va a cortar el suministro en las dos líneas. Entonces, sí, puedes poner un automático por cada dos diferenciales o por cada tres, siempre cumpliendo esa intensidad nominal. Como te decía, el diferencial de intensidad nominal más baja, pues el automático tendrá que ser de esa intensidad. ¿Qué pasa? Que si tú pones un automático por cada diferencial, si tú tienes una fuga en esa línea, te va a saltar el automático de esa línea. Entonces, en ese caso, el resto de circuitos estarían dando suministro. No sé si a lo mejor así es más difícil de palabra, pero bueno. Sí, es que dicen que máximo 5 circuitos o menor a la suma de circuitos, claro, porque ahí estamos hablando no de lo que está aguas arriba, sino de lo que está aguas abajo. Entonces, efectivamente, sí. A un diferencial, si hablamos de lo que es aguas abajo, a un diferencial máximo en vivienda le puedes colgar 5 automáticos. Sí, que es el esquema que estamos viendo aquí
que Sí. ahora mismo realmente, que tienes tu puesto. O Sí, sea, a lo tenemos un mejor no sé si por diferencial y el. justo cinco automáticos debajo y luego otro diferencial y otros cinco. Eso es. Vale, hay dos personas que han levantado la mano, les he dicho que si tienen alguna duda que por favor que nos escriban por aquí. Si tenéis problemas para poder escribir, os intento habilitar para que podáis hablar. De todas No, formas, José, mira, nos dice José, sí. sí, José Domingo, no pasa nada si supera la suma, porque imagínate que esto suma, ¿vale? Vamos a ver esto. Entre estos 5 suman 100 amperios, ¿vale? Entre estos 5 es mucho, pero bueno, vamos a poner que suma 100 amperios. Y yo tengo aquí un diferencial de 40. Y aquí arriba tengo un automático de 40, que es el general. El general nunca va a dejar pasar más de 40 amperios. Entonces va a dar igual que entre la suma de todos estos haya 100. Al final, el automático general, que es el que va a gobernar el paso total de la corriente, no va a dejar pasar más de 40 amperios. Lo que es importante es que si yo tengo un diferencial de 40 amperios, mi automático no sea de 63, porque va a dejar pasar hasta 63 y me lo cargaré. Entonces, automático de 40, diferencial de 40, queda protegido. Y luego estas líneas, da igual lo que acaben sumando. Lo que importa es que el automático aquí te va a cortar, el general. Vale, nos comenta aquí, salgo del general, alimento el diferencial aguas abajo, luego los puentes Perfecto. los realizo con peine, el funcionamiento del diferencial es el mismo que alimentando aguas arriba. Sí, además, si es el de maneta blanca, nuestro Resinine, sí. Y además pone en el diferencial de nuestro, de maneta blanca, te pone como unas flechitas de que la entrada del cable se hace por abajo. Y sí, como tú dices, sería la entrada por abajo y luego los peines, no tiene por qué ser cable, muy bien. Sin duda, con peines queda mucho más limpio el cuadro. Sería así, sí. Sí, ya veo lo que dice José Domingo. Si no sé exactamente a qué suma te refieres, que yo pensaba que te referías a la suma de, por ejemplo, la intensidad nominal del diferencial. Da igual que supere la suma. Lo importante es que el general y el diferencial de aguas arriba vayan en consonancia, como te explicaba. Es Sí, que tal y como decías antes, que el automático general sea en todo caso igual o menor que el diferencial. Ah, no, perdón, que ya me ha puesto José Domingo, perdona. Me ha puesto gracias luego, o sea que ya quedó claro, perdón. Que pensaba que me estaba preguntando, perdóname. Y respecto a lo de Jaime, sí, que he visto que lo de José Domingo ha quedado claro. Es que se me ha quedado el mensaje sin bajar hasta el todo. Me alegro, José Domingo, que haya quedado claro, gracias a ti. El caso de Jaime, sí, lo que decía, lo que ha dicho es perfecto. Si es el Resin de Snyder, el diferencial de maneta blanca, perfecto. Entramos por abajo y peine. El diferencial te viene una flechita para conectar por abajo. Vale, genial. Pues no sé si hay más dudas, parece que no. Así que nada, muchísimas gracias Héctor, muchísimas gracias Francisco, que sé que estabas por ahí detrás. Y nada, muchas gracias a todos los asistentes. Espero veros en la siguiente formación, que será en un par de semanas. Así que, bueno, os comunicaremos en breve cuál es la temática y espero que os guste. Muchísimas gracias a Snyder por vuestro tiempo y vuestra dedicación. Muchas Nada, gracias es a un todos. placer. Gracias a vosotros por todo. Venga, gracias, hasta Y luego. gracias a los que estáis ahí detrás.